Ya mero me fui. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para poder leer un poco de la palabra de Dios. Señor, gracias porque tú nos permites a primeras horas del santo día venir y alabarte, Señor. Nos ponemos en tus manos porque somos indignos, somos pecadores y realmente no merecemos el poder estar aquí, Señor, pero tu gracia nos ha alcanzado y por eso venimos ante ti, porque queremos aprender más. Ayúdanos e ilumínanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos despiertos ahora? ¿Sí? Muy bien, a ver, si están despiertos, ¿cuántos estuvieron aquí el viernes pasado? Uno nada más. Dos, al menos dos, tres, cuatro. ¿Y cuál es la pena de levantar la mano rápido? Oiga, hermanos, no, hombre. A ver, ¿de qué se trató el tema el viernes pasado? ¿Se acuerdan? Ser misioneros. Venimos dando esta temática de poder prepararnos, enseñar a otros, predicar a otros, sobre todo algo muy importante, el título central que nosotros decir es homilética. ¿Han escuchado ustedes ese nombre? Homilética. ¿Perdón? ¿La palabra? ¿Sí? Homilética. Cuando esto tiene ya, vamos a ver, 38 años, 35 años, cuando llegamos allá a Houston y empezamos a conocer el Evangelio. Le doy gracias a Dios porque cuando nosotros empezamos a conocer del Evangelio, sentíamos esa sed, esa necesidad de poder aprender. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos realmente en momentos de crisis, en momentos que realmente solamente Dios era el que podía ayudarnos. Nosotros decidimos buscar a Dios y Dios ya nos estaba buscando. Dios ya nos estaba llamando. Nosotros decidíamos ir a una iglesia, pero de momento preguntamos, ¿y a qué iglesia? Porque realmente hay muchísimas iglesias en el mundo. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Nuestra propia respuesta fue: más de alguna se ha de semejar a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿y cómo vamos a encontrarla? Empezamos y dijimos, no, esa vez yo tenía 2 trabajos. Y decidimos estudiar la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, desde Génesis, empezamos todo en la tarde, de madrugada
Yo entraba al trabajo, regresaba a la 1 de la tarde a la casa, nos poníamos a estudiar otra vez. Y así abriéndose más la necesidad, a tal punto que nosotros decidimos estudiar la Biblia. Alguien más nos tocó la puerta. Y pueden imaginarse quién fue el que nos tocó la puerta. Ya se los he comentado alguna vez. No creo yo que no se acuerden. ¿Ah? Fue. ¿Ah? No. Fue un testigo de Jehová. Fue un testigo de Jehová. Y como nosotros estábamos sedientos de estudiar la Biblia, y él nos ofreció estudios bíblicos, al momento que abrimos la puerta y empezamos a hablar, nos ofreció el estudio bíblico, lo pasamos. Ellos nos dieron un librito verde. En ese librito verde, pues ellos ellos se refieren a los estudios bíblicos. Pero realmente no nos convence, no nos convenció. Nosotros íbamos a la Biblia y les dijimos que sí estábamos dispuestos a recibir estudios bíblicos, pero entonces empezábamos y nos dijeron era de 30 minutos. De 30 minutos nos extendíamos hasta 4 o 5 horas con el estudio. ¿Podían ustedes ver eso? ¿Por qué razón? Porque nosotros habíamos empezado a estudiar la Biblia y luego cuando ellos nos empezaron a dar la clase a nosotros, nos la explicaban, pero esas explicaciones que nos daban eran unas explicaciones que ellos tienen y no eran con el fundamento bíblico. Y eso nos traía más preguntas. Preguntaba yo, me contestaba, Marley preguntaba, le contestaban, ya iba yo con la otra pregunta y así estábamos, interactuando con las preguntas y respuestas. Hasta que llegamos a un cierto punto en donde realmente nos quisieron confundir, nos sentimos confundidos. Pero dijimos, no, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos siga iluminando. Y en una ocasión estaba trabajando y pasó alguien que estaba vendiendo cosméticos, creo, o perfumes. Y entonces mi esposa le dijo que en ese momento yo no estaba, pero que si podía pasar el sábado. Ahí estábamos los dos. Y resultó decir ella de que ella no podía ir el sábado, que podía ir el domingo. Y le preguntó a Marley, ¿por qué? Ya le dijo, porque ese día iban ellos el sábado a la iglesia. Ya ella le dijo, ¿y por qué no nos invitas a tu iglesia? Ya nosotros teníamos esa luz que mirábamos en la Biblia. Cuando nos dijeron, van a la iglesia el sábado, a nosotros nos empezó a llamar más la atención. Y bueno, pero le contestó, pero nosotros no tenemos carro para poder ir a la iglesia, nosotros nos vamos caminando o a veces pedimos ride. Pero podemos irnos, dice ella, le dijo a mi esposa de que nosotros lo podíamos llevar. Y ella estuvo de acuerdo. Pasó ese sábado y nos quedamos vestidos y alborotados, porque nunca nos llama. Y luego pasó otra vez y ya entablaron plática y ya les dijo y como siempre hay pretextos, ¿verdad?
Para cada cosa le encuentran un pretexto. Y volvieron otra vez a volver a hacer la cita y finalmente nosotros estuvimos más al pendiente y le preguntamos dónde vivían y por dónde se iban y ya nosotros pasamos y ahí los levantamos. Y así nos fuimos y no estaba tan lejos la iglesia. Bueno, esto se los cuento como una manera de testimonio, porque realmente esto tiene mucho que ver en nuestra necesidad, nuestro deseo de poder aprender para que nosotros podamos entonces ir y platicarle a otros. ¿Cierto o no? Llegamos a la iglesia y este pastor yo lo admiro mucho porque cuando nosotros llegamos, el pastor era el que estaba, el primerito que estaba, y luego estaban los demás diáconos, como 5. El pastor y los 5 diáconos dando la bienvenida y recibiendo a todos. Y cuando nosotros llegamos, nos dio la bienvenida y nos sentimos bienvenidos. ¿Me entiende? Y para mí es de admirar porque Iglesias tenía a su esposa en silla de ruedas y él llevaba a su esposa a su casa y a mediodía o entre semana estaba tocando puertas a todos los miembros, visitando sin descanso. Y como en el complejo de apartamentos donde estábamos había muchos hermanos y nosotros nos dábamos cuenta, él estaba ahí tocando puerta y puerta y puerta. Qué más, de veras, cuando nosotros llegamos ahí a la iglesia, él mismo daba la clase de fe de Jesús también. Él nos ofreció, nos dio la fe de Jesús, nosotros se la aceptamos. Y cuando él nos la dio y empezó él a dar la clase, empezamos a interactuar con lo de las preguntas que habían ahí. Y él se dio cuenta y luego cuando él vio nuestro conocimiento hacia la Biblia, dice, ¿ustedes de qué iglesia vienen? Como todos, venimos de la católica. ¿Ustedes son católicos? Sí. Qué bueno, dice, ustedes saben bastante de la Biblia. Y ya que terminó la clase, le preguntamos, ¿nos podemos llevar este librito? Dice, sí, se lo pueden llevar. Llegamos a la casa y ¡pum!, contestamos todo el libro. Ya cuando llegábamos al siguiente sábado, el pastor estaba ahí y nosotros nada más tratando de entender lo que él estaba diciendo y él se dio cuenta de que nosotros ya teníamos todo el libro contestado. Cuando nosotros pasamos en ese tiempo, nos bautizamos y éramos como unos 30 tal vez o 40. Y doy gracias a eso. Después de eso, le dijimos al pastor, mire pastor, realmente nosotros ya contestamos, nosotros quisiéramos aprender más. Y dice el pastor, ¿de veras quieren aprender más? Sí, porque realmente el librito usted nos lo dio y pues ya lo contestamos. Muy bien. Llegó el momento que nos bautizamos y dice, ahora ustedes están en una escuela para poder aprender. Y ustedes en esta escuela van a aprender ustedes y van a enseñarle a otros. ¿Y a quiénes? ¿O cómo? Dice, miren, agarren todos los nombres de las visitas que están dentro de la iglesia, vayan y visítelas. Cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida.
de cómo Dios ha estado trabajando en la vida de ustedes y cómo los ha traído. Y poco a poco ustedes van a ir creciendo espiritualmente y van a aprender. Y le doy gracias a Dios por eso, porque cuando nos lo dijo y lo empezamos a practicar, esto nos ayudó bastante. Y prácticamente de una u otra manera Dios nos mantuvo en este lugar, porque tiernos en la fe estaban también ahí los otros hermanos, ¿cómo le llamaban? Le llaman la iglesia regional. Yo no sé ni por qué le dicen iglesia regional, pero son los que se separan de la iglesia. Y entonces ellos se dedican a predicar mucho de profecía. Y cuando nos encontraron a nosotros y empezaron a nosotros a enseñarnos eso, lo agarramos. Pero nosotros lo estábamos predicando de la misma manera también como ellos nos lo estaban contando. Poco a poco fuimos aprendiendo de nuestros propios errores. Uno de ellos aprendí de que nosotros no podíamos poner fechas. Ellos dicen, a tal día, a tal fecha, Cristo viene. A tal fecha va a pasar esto y porque Cristo viene. Y nosotros, ¿cómo podría decirlo? Agarrando todo lo que nos enseñaban, pues lo estábamos poniendo en práctica y hablándolo de la misma manera. Hasta el punto que llegó el año 2000, cuando venía este problema de las computadoras, creo que fue. Y empezaron a decir ellos, para este tiempo Jesús ha de venir. Porque te imaginas todo lo que está pasando en el mundo. Todo el mundo está controlado ahora por medio de computadora. Y si las computadoras fallan, ¿qué va a pasar? Nosotros tuvimos que aprender de otro error. Y por eso ahora cuando hablamos de profecía, yo le pienso antes de decirle a alguien, para tal fecha va a venir Cristo Jesús. Porque nosotros no tenemos la fecha, tenemos los tiempos, que es cosa diferente, pero más no tenemos la fecha ni la hora. O sea, la Biblia dice, no hay hora, ni día, ni fecha para cuando Cristo viene, sino solamente el Padre sabe ese tiempo, ¿verdad? Y así es como nosotros aprendimos y luego nos enseñaron, nos dieron más entrenamiento, nos capacitaron. Y ahí fue donde nosotros aprendimos la homilética. Homilética quiere decir que es el arte de poder predicar. ¿Me entienden? Ahora entonces, si nosotros predicamos, si Dios lo ha llamado a usted, ¿cuál cree usted que es su propósito de poder estar aquí? Únicamente de calentar. ¿O será únicamente de cumplir con el compromiso de estar aquí presente? Saben que cuando si nosotros estamos aquí, es por una casualidad, es porque Dios nos ha llamado. Y cuando Dios nos llama, es porque Él tiene una misión para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es tu misión? Eso nos debe preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, en la homilética nosotros aprendemos cómo formar un sermón.
para poder predicar aquí. Pero como es ya más de 1, 2, 3 veces yo he escuchado, hermano, yo no puedo predicar, yo no puedo estar allá enfrente, a mí me da muchos nervios. A mí también me daba muchos nervios desde pequeño, cuando estábamos en la escuela. A nosotros, a mis primos y a mí también nos llamaban para poder declamar en el Día de las Madres o en el día eventos que pasaban, y yo estaba ahí aprendiendo y aprendiendo mi poema, a tal punto que cuando yo pasaba al frente comenzaba bien, pero luego los nervios me ganaban y se me olvidaba. Y así poco a poco Dios nos va ayudando a quitar ese nerviosismo. Pero bueno, pero como el predicar es un arte, el arte, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, el hermano Héctor tiene un arte. A él le gusta pintar. ¿Eso es arte o no? ¿Cómo lo aprendió él? Practicando, tuvo que ir a la escuela y ¿qué? Empezó a pintar, le gustó y empezó a desarrollar y a formar los dibujos y darle forma hasta tal punto que lo podemos contemplar aquí, ¿verdad? Esta fuente con el paisaje, con los árboles. Ese es un arte, pero lo tuvo que aprender. Así cada uno de nosotros aprendemos. Por ejemplo, entonces cuando nosotros vamos a predicar, primero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, sí, eso es muy importante. Orar a Dios, ¿cierto? Que lo ilumine a uno. Pero para eso usted debe de pensar qué es lo que va a predicar. Entonces usted tiene que buscar el título. Yo le voy a dar un ejemplo. No sé si se vayan a acordar o vayan a reconocer estos textos, porque no mucho tiempo atrás fueron pronunciados aquí. Por ejemplo, yo le voy a decir, vamos a predicar de la venida de Jesús. Cuando nosotros hablamos de la venida de Jesús, ¿qué es lo que nosotros vamos, o cómo creen ustedes de que vamos a apoyar estos textos? ¿Será de que si yo le pongo el título venida de Jesús, yo voy a estar hablando de los milagros de Jesús? ¿Verdad que no concuerda? Entonces, cuando yo hablo de la venida de Jesús, ahora yo tengo que enfocarme a relacionar los textos que me ayuden o me apoyen a lo que yo estoy predicando. ¿Explico? Entonces, ya que usted tiene todo el formato, por ejemplo, se le da el título que viene siendo la cabeza, y luego se le va empezando a armar el esqueleto. Es cuando usted va a empezar a buscar más textos, y sobre todo una cosa importante es encontrar los milagros que Dios ha hecho en su vida para poder porque si Dios ha hecho milagros en nuestra vida, yo que estoy predicando de la segunda venida de Jesús, eso me indica que yo lo estoy esperando a Él también, y porque yo le estoy esperando,
yo le estoy siguiendo y estoy experimentando todos los milagros que Él hace en nuestra vida. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Después de que él era ya una persona que perseguía y duro y torturaba a los cristianos, y después de que recibió tantas cosas para poder llegar y caer, y no solamente caer de rodillas al suelo, sino que fue llevado hacia con los animales y comer el pasto de los animales, vivir como los animales. Mire hasta dónde Dios lo llevó para poderlo hacer recapacitar, reaccionar y entonces poder entender de quién es Dios. Pero ya después de que pasó eso, Nabucodonosor pudo ver y contemplar los milagros, porque aún siendo malo, él observaba los milagros que Dios realizaba con los hijos de Dios. Era Daniel y sus amigos. Acababa de pasar uno con con los amigos de Daniel que estaban en el horno de fuego y no se quemaron. Pero él no le importó eso, ¿verdad? Y no podía entonces compartir ese milagro. Pero sin embargo, ya cuando Dios le dijo, no, tienes que seguir haciendo eso, y lo llevó hacia vivir como los animales, y luego lo despertó y reconoció quién es Dios, le prestó la atención, contempló el milagro, y ahora aquel que no podía contemplar los milagros, dice entonces, las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo, ¿qué? ¿Cómo dice el texto? Que yo los publique. Wow, tremendo, ¿no? Ahora podemos considerarnos nosotros. Ese pretexto llega hacia nosotros. Realmente vale la pena darle lugar al pretexto. Decir, no, yo no puedo. Es que yo soy pecador. Es de que realmente, ¿qué va a decir la gente? Cosas así, mis hermanos, son pretextos. Y Dios no se vale de los pretextos. Nosotros siempre debemos ser un instrumento dispuesto en las manos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Debemos ser siempre un instrumento en las manos de Dios. Así que nosotros también podemos decir eso ahora. Las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo, ahora conviene que yo, ¿qué? Las comparta. ¿Cierto o no? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en su vida? Hermanos, Dios ha hecho grandes milagros en mi vida que yo no sé cómo contarlas. Hasta el punto de que yo realmente estoy aquí por puro milagro de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros al construir el sermón, nosotros tenemos que pensar en el título, el tema de lo que estamos hablando, y cuando nosotros le damos el formato y hablamos y estamos predicando, siempre entramos con la historia o el milagro que queremos nosotros contar para motivar a otros, como también al final
hacer el llamado, porque nosotros no podemos únicamente predicar sin hacer un llamado. Esto es para predicar aquí, pero no quiere decir que no es igual como cuando usted está dando un estudio bíblico. Porque usted cuando está dando un estudio bíblico, aún más, con más razón, tiene que hacerle ese llamado a la persona, porque ahí mismo está viendo lo que Dios le está dando. Y si eso se queda únicamente en el aire, ese estudio se queda en el aire, la persona no va a poder tomar una decisión después. Ahora, hemos podido entender entonces con respecto a cómo poder hacer este estudio bíblico. Ahora, en el momento cuando usted está predicándole a otros, una cosa, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. No critiquemos a otros de diferente de otra iglesia. Porque a mí me pasó lo que les dije hace un rato. Cuando la otra iglesia empezaron a enseñarnos a nosotros, entonces nosotros empezábamos a hablar como ellos y no nos importaba entonces empezar a criticar a otros por ser de diferente iglesia, creyendo de que nosotros tenemos la razón, la verdad. No. Aprendimos que no podemos hacer eso. Herimos a la otra persona y en lugar de atraerla, la estamos corriendo, ¿verdad? Es importante esto. Y sobre todo, esa es una crítica negativa, una crítica que no es constructiva. Ahora, hay críticas constructivas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo a un hermano de otra iglesia, yo le puedo, al yo entablar crítica con él, yo lo puedo criticar de una manera constructiva a él, diciéndole, oiga, qué bonito predicó. Me gustó su sermón, me gustó lo que usted habló. No se va a sentir mal, él se va a sentir halagado, él cree que está todo bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? Estamos, por decir así, rompiendo el hielo y estamos entrando en una conversación abierta en donde no nos criticamos negativamente y seguimos hablando de una misma cosa, y es Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Eso a nosotros nos ayuda para poder entender más y más. Como estábamos hablando de la segunda venida podría ser una promesa. ¿Es una promesa o no es una promesa? ¿Verdad que sí? Muy bien. Eso cabe para poder entrar y hablar ahí. Yo hablé hace un tiempo aquí de esto, de la promesa con condición, una promesa incondicional de Dios. ¿Se acuerdan o no? Que hablamos de eso. Entonces, estas promesas que Dios tiene, es importante. La incondicional es que Dios a nosotros nos ama
y eso no tiene condición. ¿Sí me entienden? Pero ahora, si hablamos de la segunda venida, esa promesa tiene una condición, ¿sí o no? ¿Cuál es la condición? La condición de esta promesa es de que para yo tomar parte de esa segunda venida, yo tengo que prepararme. Para prepararme, tengo que aceptar lo que Dios me dice en su palabra. ¿Cierto o no? Entonces, esa condición me lleva a mí a la acción para poder tomar parte de la segunda venida de Cristo Jesús. Queridos hermanos, esto que yo les he estado hablando es prácticamente resumido, es algo que no es mucha información que yo le estoy dando aquí, pero yo traté de resumirlo en poco tiempo. Pero yo creo que esto nos puede ayudar a cada uno de nosotros para poder estar preparados cuando Cristo venga. ¿Queremos estar con Cristo Jesús? ¿Creen ustedes de que Jesús viene? ¿Creen ustedes de que esto es una promesa y que se va a cumplir? ¿En dónde encontramos esa promesa? Muy bien. ¿Qué dice? Voy pues a preparar lugar. O sea que Él se fue a preparar lugar y entonces va a volver otra vez para que donde Él esté también nosotros estemos con Él. Esa promesa, querramos o no querramos, se va a cumplir. Pero si queremos ser parte de ella, vamos a prepararnos. ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Alguien se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una promesa. ¿Cómo le llamamos a esta promesa? Una promesa incondicional. Pero también tiene la otra parte, porque nos dice, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa si yo no creo? Sí, hay de las dos partes, ¿verdad que sí? Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos que prepararnos, querramos o no querramos, vamos a prepararnos para estar con Cristo o para irnos con el diablo, pero debemos estar preparados, porque en el momento que nosotros veamos la cosa seria, la palabra de Dios otra vez y dice, vendrá el crujir y rechinar de dientes, y entonces lamentaremos. ¿Y qué va a pasar después? ¿Vamos a poder volver a seguir el camino con Cristo? Ya no se va a poder hacer, porque la hora se terminó. Ahí es cuando se cierra el tiempo de gracia. Ahora que está abierta el tiempo de gracia, debemos procurar de agarrarnos de estas promesas que Cristo ha hecho para poder estar preparados cuando Él venga. Quiero instar a los queridos hermanos para que todos podamos echar mano de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado y nos ha llamado con el propósito de poder ser el instrumento para poder predicar su evangelio. ¿Qué otra forma podríamos predicar el evangelio? Dicen, miren, se me estaba olvidando algo importante. Se dice, pero si yo no sé leer, yo no sé hablar,
y ya no se me cierran, a mí ya no se me cierran los pretextos, porque cuando nosotros empezamos estaba una abuelita. Ella dice que nunca fue a la escuela, y esta abuelita llegaba a la iglesia en la hora de la escuela sabática. Ella tenía de escuela para que empezara a leérselo a ella, y ya después empezaba a preguntarle al nieto cómo poder aprender a leerlo. Y finalmente la abuelita, ya de como cuántos años tenía la hermana, como 84 años, ella aprendió a leer. Y ella le gustaba hacer obra misionera también. Así que no hay forma de cómo decirle no a Dios. Dios capacita. Si nos llama, es para capacitarnos. Dios no llama a los capacitados, Dios llama a los que ser capacitados, ¿verdad? ¿Qué piensan allá? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Queridos hermanos, quiero decirles de que Dios tiene ese plan para cada uno de nosotros. Prestemos nuestra vida para poder hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que tú vayas y le cuentes a otro lo que Dios ha hecho contigo. Como niño, tú puedes ir y contarle a otro niño el milagro, cómo Dios te trata a ti, y ese niño también va a creer y lo puedes ganar para Cristo Jesús, ¿verdad? Así nosotros también, cuando estamos en el parque, en el trabajo, ahí tenemos la oportunidad de desarrollar este don de poder predicar el evangelio, compartirlo a otros. Dios quiere que nosotros prediquemos. Y si es de que surge otra pregunta que realmente entra esa pregunta por muchos, y dice, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que predicar? ¿Por qué Dios no lo hace si es de que Dios, siendo Dios y es todopoderoso, por qué no lo hace? ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. Y poco a poco he encontrado la respuesta para todas estas preguntas o estas conversaciones así. Y es que realmente Dios tiene el plan para nosotros ser bendecidos. Así como nosotros estamos en este mundo de pecado, si Dios enviara a sus ángeles a predicar, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasaría para poder convencer a todo el mundo? ¿Se convencería todo el mundo al predicar un ángel? Hermanos, si ahora se levanta un Cristo falso por allá y todo el mundo ya lo está siguiendo, ¿me entiende? Y ahora con el poder de Dios enviando a sus ángeles a predicar, ¿creen ustedes de que este evangelio no podría ser expandido a todo el mundo en un 2x3? Sí, pero Dios no lo hace, porque esa bendición no se lo quiere dar a los ángeles, sino se lo quiere dar ¿a quién? A cada uno de nosotros. La experiencia, el gozo, la felicidad de ver el arrepentimiento de otros a los pies de Cristo Jesús. Sigamos por el camino de Cristo, y Dios quiere que pronto traigamos también a otros a los pies de Cristo Jesús. Si usted quiere
estar en una clase de fe de Jesús. Estoy haciendo un plan y ojalá que se pueda realizarse nuevamente con muchas personas que están aquí. Quiero invitarlos a tener una clase. Y si usted quiere ser parte de ella, pues cuando se lleve a cabo, acérquese. Únicamente sea constante. No únicamente venga una vez sí y ya después, ya no voy. Porque de esa manera no se aprende. ¿Sí me entienden? Así que Dios me les bendiga, queridos hermanos, y esperamos de que hayamos aprendido algo. Hay mucho más que platicar, pero ya el tiempo se fue. Dios les bendiga. Pueden poner de pie para poder entonar el canto. Vamos a cantar Mi vida al servicio de Dios. Es un canto cortito. Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estoy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Amén. Amén. Amado Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder agarrar ideas, de poder aprender a compartir tu palabra hacia otras personas también. Ayúdanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo, porque solos nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda, necesitamos la guía, necesitamos la luz, necesitamos el poder hacerlo, Señor. Y sobre todo, pon ese sabor agradable en nuestro sentir, y así podamos nosotros sentir esa necesidad, esa sed de beber de tu palabra, Señor, todos los días, y podemos compartirla con otros también. Bendice a todos aquellos quienes han de recibir tu palabra de una u otra manera. Sabemos de que tú no paras también. A veces hasta los animales usas para poder transmitir un mensaje a otros. Y por eso queremos, Señor Jesús, que tú clarifiques nuestra mente y que nuestros ojos puedan ser abiertos y ver todos los milagros que tú realizas en cada momento de nuestra vida, y así poderlas compartir con todas las demás personas también. En el nombre de Jesús pedimos que por favor nos acompañes y nos lleves con bien de regreso a casa, y pronto el día de mañana podamos estar aquí contigo nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.